bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy bienvenidos. Hoy queremos agradecer infinitamente a Dios por este privilegio de poder continuar con los servicios de la Santa Cena todos los martes, y queremos decirles muy bienvenidos acá a aquellos que nos siguen en diferentes lugares, y queremos también agradecer a Dios por aquellos hermanos y hermanas que se encuentran en diferentes lugares que nos están siguiendo. Muy bienvenidos. Creemos fielmente que el plan y el propósito de Dios es perfecto, y desde que el día que nos puso el celebrar la Santa Cena nos ha ayudado de una manera impresionante a vivir esta experiencia sobrenatural. Es una experiencia, yo pienso que cada acto establecido por la palabra de Dios que se realiza, hay dos fenómenos que se manifiestan. Uno es el vivir en obediencia, y segundo, el incremento que comienza a suceder en una persona cuando por fe actúa. Así que queremos decírselo de todo corazón: la obediencia es la clave fundamental de todo lo que es la palabra de Dios. Muy bienvenida. Amén. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Le damos la cordial bienvenida a esta transmisión de la Santa Cena. Así que pues gracias por sintonizarnos. Ya sabemos, aquellos fieles, ¿no?, que no se pierden la Santa Cena. Amén. Y pues les invitamos a que compartan esa transmisión, el video, o compartir la radio, ¿no? Radio Vital, que también se transmite en vivo, pues el audio, ¿no?, de la Santa Cena. Y les invitamos que tengan listo su jugo de uva y su galleta o su pan para ahorita en unos cuantos minutos celebrar juntos la Santa Cena. Dice la palabra de Dios que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿no? Y muchas veces creemos nosotros que recibir son cosas materiales, y realmente lo que estoy hablando es cosas espirituales, cosas que corresponden a la vida espiritual. Cada día estamos viendo la necesidad de incrementar esa pasión para que otros hermanos se involucren en lo que es la vida espiritual, porque esa es la realidad del Evangelio. Lo demás no es más que algo que no pertenece al Evangelio. Pero la vida espiritual, si usted lo ve en Romanos 8:1, dice andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu conlleva pensar en el Espíritu. Hoy le compartí a mi esposa el valor, bueno, por lo menos en mí se reveló algo muy importante, ¿no? De que todos en ciertos momentos tenemos un estado de ánimo, y podemos cambiar ese estado de ánimo si por fe aceptamos lo que Dios dice, siempre y cuando niegue la palabra de Dios el estado de ánimo que traemos. Por ejemplo, una tristeza que vino porque oíste algo, viste algo. Dices tú, bueno, yo puedo por fe apropiarme de una promesa y listo, ¿no? Pero hay que ponerle, le decía a mi esposa, hay que ponerle ese sentir de lo que creíste en el corazón. Si tú creíste en el gozo de Dios, pues suelta esa atmósfera de gozo, ¿no?, del corazón, ¿no? Sí, pues es que es un estilo de vida, ¿no? Es como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es algo que el Espíritu Santo
lo dejó para nosotros para que fuera nuestro fluir, no para que estuviésemos entrando y saliendo de ello, pues, sino para que es un estado, o sea, en nuestras vidas. Okay. Y es a lo que te refieres, sí, o sea, sí, el permanecer, no permitir en nuestras vidas que nuestro carácter o nuestras circunstancias, o que si se tiró la leche en el piso, o sea, circunstancias en nuestras vidas alteren cotidiana, ¿no? o que nos saquen de ese estado, pues, el cual el Espíritu Santo, Dios, nos ha ofrecido. Porque recordemos que Él ofrece, pero nosotros tenemos que participar de ello, nosotros tenemos que actuar de ello. O sea, no por inercia va a operar, pues, no, vamos a vivir en eso, sino nosotros tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde, ¿no? Me imagino que eso es lo Claro, y precisamente por eso señalé Romanos 8:1. El andar en el Espíritu es un privilegio para el creyente, no es practicar una religión, es poco a poco empezar a desarrollar, ¿no? Uh-huh. Sé que no es una varita mágica y pum, ya está listo, ¿no? Como también caminar en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu fue nuestra inteligencia natural que antes de tener a Cristo nosotros formamos en nuestro corazón por la influencia de donde vivíamos. Y yo recuerdo, y me marca muy fuerte esto, ¿no? Donde Dios le dice a Moisés, Dios, deja tu casa y tu parentela, ¿no? Abraham, perdón, deja tu casa y a tu parentela y sal de ahí, vete. Yo pienso que en nosotros mismos debemos de considerar salir de ese, cuando ya nos convertimos a Cristo, es salir de esas ideologías, de esas costumbres, de esas tradiciones, porque se hace muy difícil, se hace muy duro, ¿no? Cuando una persona no se determina, vaya. A mí lo que me ha ayudado a determinarme es que sé que Dios no miente. No importa lo que esté pasando, Dios no miente. Y eso es algo maravilloso para mí, porque creo que cuando alguien medita en la palabra y simplemente, por ejemplo, Juan 10:10, la mitad del versículo dice, yo vine a dar vida y vida en abundancia, ¿no? La abundancia de vida que Él nos vino a dar, Él ya la dio. Ahora somos nosotros los que tenemos que vivir. ¿Y cómo la vamos a tener que vivir? Aplicando la obediencia. Y cada vez que nosotros pasamos por cualquier cosa, como decías ahorita, circunstancias cotidianas, nos quieren robar ese mover de vivir. Sí, y no porque somos cristianos significa que todo cae en su lugar, ¿no? Al contrario, o sea, no al contrario, sino tenemos que estar conscientes de que el diablo siempre anda como un león rugiente, y nos lo dice la palabra, pues, ¿no? Entonces, tenemos al diablo, tenemos muchas veces nuestro carácter o nuestra manera de ser. La ignorancia. O sea, hay ciertos factores que la influencia del mundo de pecado, la influencia de personas, ¿no? Que así allegadas, inclusive allegadas a nosotros, ¿no? Inclusive cristianos que no han renovado la palabra. O sea, hay muchos factores, muchas cosas en donde nosotros tenemos que hacer las cosas a propósito, pues, ¿no? O sea, como dices, o sea, el Espíritu Santo nos los ha ofrecido, y como lo dice en la palabra, ha puesto delante de ti la bendición y la maldición. O sea, Dios nos los ha dado, pero nosotros somos los que escogemos, pues, ¿no? Los que decidimos cuál de las dos cosas vamos a ceder y vivir. Y pues nosotros somos los que vamos a pagar consecuencias, ¿no? Porque, o a disfrutar. Claro. ¿Ya? Sí, porque por ejemplo yo veo cómo
Los que obedecieron a Dios cuando iban por el desierto, ellos continuaron su viaje. Pero unos que no quisieron obedecer por X razones, que hay muchos ejemplos ahí en esa enseñanza bíblica, pues cayeron muertos. ¿No? ¿Por qué? Porque como vemos, yo estoy viendo actualmente que muchos se han dispuesto a obedecer a Dios. Y puedo ver el éxito en sus vidas, porque en eso se refleja, en un bienestar integral. O sea, todo lo que abarca, ¿no?, tu vida, ¿no? Por eso yo pienso que es muy importante que cada uno de nosotros celebre la Santa Cena cada martes, porque te hace recordar que tienes que estar a cuentas con Dios, y te hace recordar que esa es una para aquellos que viven una vida espiritual, subidas y bajadas. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el momento de ponernos en acuerdo con la voluntad de Dios. Dice que Él quiere que todos seamos prosperados. Amén. Y que tengamos salud, pero dice, así como prospera tu alma. Y si no prosperamos el alma, no vamos a poder caminar el caminar. Y yo pienso que el diario vivir, Blanquita, es como una inversión. ¿Qué palabras estás invirtiendo? ¿Qué pensamientos estás invirtiendo en tu corazón? O estás depositando en tu corazón, ¿no? Me recordé un hijo espiritual que tuve que estableció un sistema en su trabajo, en su diario vivir. Agarró un garrafón de agua y lo enterró, y dejó la pura cosita que saliera así, donde sale el agua, ¿no? Y dice que todos los días que llegaba en la tarde de su trabajo, lo que trajera de feria iba para adentro. Todo lo que trajera de feria, no importaba si era $1, $2 o $3, lo que fuese de feria lo echaba ahí. En aquel tiempo pues se usaba mucho el dinero en efectivo, no es como ahora que ya casi ya no se utiliza ni el dinero en efectivo. Y le dije, ¿con qué propósito lo hiciste? Dice, por guardar dinero. Dice, algo, quería guardar algo, lo que sea, porque no le alcanzaba. Dice, pues el dinero siempre vivía a su economía. Dice, que fue su sorpresa que al año sacó el bote, ¿no? Y dice, ahí tenía todos los Christmas para mí, para mi esposa. Dice, era tan poquito que le echaba y le echaba, pero la constancia así es, hizo que tuviese una Navidad impresionante, dice. ¿Por qué? Y eso esa es la necesidad que tenemos nosotros como cristianos, perseverar echándole a nuestro corazón, a nuestra alma, reprensión de lo que son palabras de depresión, palabras de pobreza, palabras de tristeza, palabras de fracaso. Jesús nos redimió de la maldición y nos dio una naturaleza maravillosa de fe. La fe que Dios nos dio fue suficiente para aceptar al Mesías, al Creador. Si esa fe que tú tuviste activa para aceptar al Creador, muchos no se han dado cuenta que recibieron todo lo que el Creador trae consigo. Pero ahora hay que manifestar esas promesas, esa nueva posición también, porque es una nueva posición. No nomás la promesa, sino la posición que tenemos, porque la posición de nosotros que tenemos en Cristo, siendo redimidos, tenemos una autoridad que, si supiésemos valorar la autoridad que nosotros tenemos, cambiamos circunstancias en nuestras ciudades, en familias. Yo he vivido experiencias
donde he liberado la autoridad que Dios nos ha dado, y he visto cómo vuela la pobreza de una familia. Y he visto cuando personas rechazan el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo. Pero pues no quiero hablar de eso, quiero hablar de lo que realmente hace el efecto de la palabra de Dios. ¿Por qué enamorarte de la palabra de Dios? ¿Por qué con entusiasmo cambiar una palabra que te taladra aquí en la cabeza, ¿no? Y yo sugiero personas que ven muchas noticias seculares, que considere dedicar más tiempo a oír noticias que no cambian la palabra de Dios, ¿no? Sí, pues muchas veces ha sido tantos años, ¿no? De hablar incorrectamente, de vivir en la vieja criatura cuando estábamos, pues, ¿no? Destituidos, cuando vivíamos fuera del cristianismo. O sea, éramos expertos en vivir lo malo, ¿no? Que hay personas que ahora en Cristo dicen que son cristianas, pero muchas veces no hay un freno o una determinación, pues una determinación, un hasta aquí, ¿no? De decir, oye, yo soy una nueva criatura, tengo que hablar, tengo que comportarme, porque una cosa es el hablar, otra cosa es el comportamiento, ¿no? Entonces son cosas o factores que tenemos, estamos obligados, pues vaya, si somos hijos de Dios, estamos obligados a vivir bajo las nuevas leyes de la nueva criatura, pues, ¿no? Es como querer ir, yo no, que vivimos aquí en Estados Unidos, yo querer ir al otro lado del mundo, tal vez a Inglaterra o a Francia, ¿no? Y quiero imponer, tal vez Francia, quiero imponer el hablar el inglés allá, o el usar, ni sé qué se usa en Francia, el euro, yo creo, no sé qué se usa, o querer ir y utilizar el dólar allá, pues, ¿no? Cuando no se usa como moneda oficial. Ajá. Se debe de usar el dólar, pero no sí, claro, en todo el mundo, pero sí, a lo que me refiero es que yo no puedo porque yo quiero, porque yo así viví, o porque así mi tradición y mi costumbre por durante años o décadas, y así soy. Y así yo quiero imponer en otro país lo que yo quiero. O sea, me van a decir, o si quiero, ¿en qué países donde manejan al revés? Oh, sí. En Inglaterra es. Sí. O sea, yo no puedo ir y decir, no, pues ahí en Estados Unidos. Bien, en el sentido contrario. Sí, manejamos el otro lado, así que con permiso, no, aquí vengo yo. O sea, yo soy la que me voy a meter en problemas. La policía va a venir por mí porque yo estoy infringiendo la ley en ese otro país, ¿no? Yeah. Entonces, ¿por qué lo pensamos tan difícil el tratar de, en las cosas de Dios, en lo espiritual, si queremos hacer lo que nosotros consideramos que es lo correcto, queremos que las cosas operen y funcionen de la manera como según yo quiero que se hagan, cuando las cosas son diferentes, pues no van a funcionar, pues, o sea, tal vez un policía no va a venir y nos va a arrestar y nos va a decir, pero sí se nos presentan circunstancias en nuestras vidas en donde pues nos llega la factura, ¿no? Como es una expresión que se usa, ¿no? Imagínate que viajamos tú y yo para allá y pues rentamos un auto. ¿Quién iba a manejar, tú o yo? Yo. Definitivamente yo. Algo me conoce o está hablando al tanteo, ¿no? Ambas cosas. Ve, sabes que iba a ser impresionante para ti, para mí iba a ser divertido manejar. ¿Por qué? Porque, mira, la manejadera está del otro lado del auto. Claro, todo está y luego puesto. vas por el carril contrario. Imagínate en una curva 70 millas o 60 millas dar vuelta o sea, en el otro carril. Y con un tráiler de frente. Oh my God, ¿no? Y yo ahorita mientras estabas hablando me imaginé, ¿no?
yo creo que yo me iba a parar. Iba a agarrar un Uber mejor. Y eso es usar la inteligencia. O sea, si tienes opciones, ¿por qué no usar la herramienta que tenemos para poder no meternos en problemas? Pues no, y a eso voy, pues. O sea, ¿por qué en el cristianismo nosotros queremos imponer lo que es contrario o lo que yo quiero, lo que yo pienso? Porque la mayoría de nosotros sabemos lo que es hablar incorrectamente o el tener una actitud incorrectamente. Sí. Yo lo digo yo también, o sea, yo también, no tanto el hablar, pero la actitud muchas veces, ¿no? Que creo que a todos nos pasa ciertas áreas, ¿no? A todos nos pasa mientras estamos y yo ahí veo el amor especial de Dios para aquel que tiene la actitud correcta. Yo puedo ver personas que han cometido errores. Una vez me tocó que un pastor cometió un error muy grande y estuve en un lugar donde él duró sentado, o sea, bajo la autoridad de otro pastor para restaurar su vida. Creo que duró 3 años sentado, o sea, como un miembro de la iglesia, sentadito con su cuadernito, y se humilló, siendo un hombre de un nivel serio, cometió un error en su vida, y fue por falta de madurez, siendo un ministro alto. Pero sin embargo, cuando él reaccionó, corrió a pedir ayuda. Y la condición del que le dio la ayuda, le dijo, te vas a sentar 3 años. Y a mí me tocó estar presente el día que cumplía los 3 años. Y cómo fue una ovación de toda la iglesia, porque era una iglesia que yo pienso que había como unas 1000 personas. Yo lloré y muchos lloramos porque el hombre había cumplido y las palabras que él dijo, la voluntad de Dios es lo que importa. Y lo restauró el Señor. Hoy estaba viendo una enseñanza y la que me vas a ayudar a traducir. Y es un ministro que su levita. Papá pues es levita, es ministro, tiene muchos sombreros, ¿no? Muchas funciones. Este hombre, pues él ministro, su papá ministro, su abuelo ministro, su bisabuelo ministro, sus tíos pues ministros. O sea, viene de una familia en donde, pues como veíamos en el Antiguo Testamento, ¿no? La tribu de Leví es los que eran apartados para el ministerio, ¿no? Pues así recuerdo este hombre, la familia de él. Y él hablaba, dice que su hermana lo invitó a una reunión en la Florida. Y dice que él no quería ir, era cuando era muy joven, no estaba ni casado, y dice que no quería ir, dice, porque era una reunión de mujeres, pues, y él no quería ir. Y luego le dice la hermana, le dice, vamos, le dice, el hotel está frente al mar, le dice. Bueno, le dijo, entonces sí voy a ir. Había una buena excusa. Y lo convenció y dice, estoy tan contento, dijo, por haber aceptado la invitación de mi hermana, y eso hace muchos años. Dice, iba a ir, dice, nomás a ciertos servicios, dice, pero terminé yendo a todos los servicios. Wow. Y dice que algo había, dice, en esa iglesia que era diferente a las iglesias donde él había asistido, había él ido. Y eso es un hombre que de familias, o sea, de generaciones, muchas generaciones han sido ministros. Entonces, no estamos hablando de una persona que no sabía no, es una persona que sabía. Y dice, o sea, era totalmente diferente, un mover, dice, del Espíritu Santo precioso, dice, que cuando yo regresé, dice, a casa,
Dice, yo quería experimentar lo mismo, y dice que él invitó a ciertas personas a su casa, dice, invitó amigos de él a su casa, simplemente a adorar a Dios para poder otra vez percibir esa presencia, ¿no? Y hablaba de cómo muchos ministros, pastores principalmente, hacen los servicios para agradar a la gente. Eso es la realidad, pero pues... Para atraer a la gente, para entretener a la gente, para que la gente no se vaya, o para mantenerlos felices, ¿no? Pero ese no es el propósito. El propósito es que Dios sea el que sea agradado en nuestros servicios. O sea, no estamos para agradar a las personas que traen los diezmos, a las personas que traen las ofrendas, o a los servidores. No, estamos ahí, nuestra obligación como hijos de Dios, estamos en la iglesia y en un servicio para agradar a Dios, no a nadie más. Y si honramos y agradamos a Dios, nos vamos a amar los unos a los otros. Fíjate que el orden divino, el orden de Dios es perfecto. Dios en su naturaleza es perfecto. Amén. Y sin querer, o estrategia del diablo, ¿no?, ha hecho que millones estén en la iglesia, pero no están en la iglesia, porque la prioridad no es un corazón genuino para con Dios. El artista de una iglesia, ellos le llaman, para ellos es Dios, porque de ahí se agarran. Pero realmente los corazones, el hombre interior que nace de nuevo, está desviado a cosas que son superficiales, que no pertenecen al Espíritu. Dice la Escritura, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si en una iglesia si alguien nos está viendo, estás en una iglesia donde no hay el mover del Espíritu Santo, te invitamos a que ores a Dios, así como lo hizo esta persona, y busques el lugar correcto. Sí hay iglesias, créelo que sí lo hay, pero hay iglesias que definitivamente hay un sentimentalismo, una emoción, pero las cosas que pertenecen al Espíritu provocan muchas cosas, te abren el entendimiento, te hacen ver cosas que no se ven, te hacen operar en los dones espirituales. Hay una diversificación de beneficios que tú tienes en el momento que tú te dispones a que Dios sea lo más importante. Sí, muchas personas también buscan la conveniencia, ¿no? Me conviene esta iglesia por cualquier razón, ¿no? Y hay múltiples razones, ¿no? Porque el pastor me agrada, porque me queda cerquita, porque aquí me entretienen a los niños, hay clases para los niños, hay clases para los jóvenes, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Hay mucha diversión. Pero aquí lo importante no se trata de conveniencia, se trata donde Dios me ha plantado, donde Dios quiere que yo crezca, ¿no? Porque el lugar es como en un matrimonio, o sea, si te casas con una persona equivocada, vas a sufrir el resto de tu vida o hasta que haya un divorcio. Simplemente por una decisión de casarte con la persona incorrecta. Y así es lo mismo en nuestra iglesia, ¿no? Dios nos pone, Dios nos asigna a un lugar específico. Con un propósito específico, porque ahí es donde vamos a florecer, ahí es donde vamos a dar fruto, ahí es donde vamos a colaborar con esa visión. Entonces, muchas personas se enfocan en la inconveniencia de cualquier razón y con eso abortan o con eso limitan la perfecta voluntad de Dios en sus vidas. Y luego por eso es porque vienen consecuencias a las vidas de las personas. Pero ¿por qué? Porque no, por así decirlo, no quieren pagar el precio.
Pero no se trata de cosas que vas a dejar que son necesarias, ¿no? O sea, son cosas fáciles o cosas tontas, pues, ¿no? Fíjate, Blanquita, esa expresión de pagar el precio a mí me molesta. Sí, honestamente, te voy a decir por qué. El sistema del reino de Dios te trae a una nueva vida maravillosa. Amén. Y le llamamos pagar el precio. No es, bueno, en lo personal, yo, Eduardo Urrea, sutilmente nos ponen en el consciente de nosotros, en el subconsciente de nosotros, en nuestro corazón, es que tengo que pagar el precio. Mira, voy a dar una escritura, está en Lucas 6:45, y me gustaría que la leyeras en la versión que siempre nos compartes en inglés y la traduces, que viene siendo la King James. No es King James. ¿Cuál es? No. 6:45. Ajá. Es pues hay varias que utilizo. La más explícita que usas. Pues es que hay varias. Una es muy explícita, pero explícita. Sí, o sea, una es muy explícita, otra es como que usa otro lenguaje menos, muy diferente. Y la otra es la pasión. Esta es la pasión, dice: las personas se conocen de la misma manera. De la virtud guardada en sus corazones. Ahí está. La virtud guardada en tu corazón. A ver, ¿cuál es tu actitud? Sufrimiento para hacer las cosas de Dios. ¿En dónde? En tu hombre interior. Pero si tú pones en tu hombre interior que es un deleite amar a Dios, que es un deleite obedecerle, es un deleite vivir la palabra. Esto es algo que nos metieron, y no quiero mencionar el nombre de la organización global que hizo eso, pero es una realidad. No es un sufrimiento No es. Vivir el reino de Dios. Es un privilegio. Es algo hermoso. Decir, wow. Poderle decir, no quiero participar en algo que me va a afectar. O va a afectar mi casa, va a afectar mi familia, va a afectar mis hijos. Yeah. Sí, pues, por ejemplo, hay personas que dicen, o sea, por excusas, ¿no? Que no hay estacionamiento, por así decirlo, en la iglesia, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a un juego de béisbol, ¿dónde te estacionas? ¿Te estacionas a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros del lugar donde está el juego de béisbol? O aquellos que les gusta el fútbol americano o el fútbol soccer, ¿no? O sea, cuando vas a juegos que hay, o sea, hay una inconveniencia, pero la persona paga el precio, por así decirlo, o no sé cómo se puede decir. Pues va feliz de la vida caminando. La inconveniencia de estacionarse lejos, pero la persona va feliz. Va a ver su juego. Porque va a ir a ver un juego. Entonces, vamos a ganar y vamos a triunfar. Porque en la iglesia, si te tienes que estacionar. Amor, deja no la iglesia, tu propia vida. ¿Ya? Tu propia vida es diario, cada vez que estás respirando. Yo así lo veo, pues. O sea, voy a una vida eterna con el Señor. ¿Cómo no ir festejando mi viaje? Inclusive dice la palabra, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Amén. Nos enseñaron mal, hermanos. Y desarraiga de tu corazón, saca la actitud incorrecta de tu corazón, de que caminar la vida cristiana es difícil. Porque mira, la historia de Job. Vea la historia de Job. Y muchos cristianos dicen, no, pues estoy como Job, hermano. Sí, estás como Job. Y es cierto que estás como Job. Lo que temías te vino. Lo que tú tenías temor que te viniera, te va a venir.
Hay personas cristianas que viven una estabilidad financiera muy bien y comienzan a creer que va a quebrar y va a quebrar y va a quebrar. ¿Y sabes cómo terminan sus vidas financieras? Quebradas. Es que era voluntad de Dios que yo quebrara. No, tienes que tener mucho cuidado, pilas, bien despierto. ¿Cómo dice el versículo ahí? Esta es otra versión, dice, el justo, entre paréntesis, el honorable, bueno o hombre, dice, del buen tesoro que está guardado en su corazón, Vámonos. Produce lo que es correcto, honorable y bueno. Honorable, el buen tesoro, el bueno, hay un buen tesoro, que es la voluntad de Dios. Ese es el buen tesoro. Amén. Y caminar día a día, feliz de la vida. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que dentro del cuerpo de Cristo existe esa queja 24 horas por todo. Y es algo que es como una influencia en el mundo, no es una influencia demoníaca que hace que la gente por todo se queje. Por todo se queje. Y es algo que nosotros tenemos que renovar nuestra alma, pues, ¿no? O sea, Amén. pensar, ser drásticos. El diablo él no piensa, anda a ver cómo amaneció ahora. No, el diablo es drástico. Si andas o no andas, él quiere que tú vivas mal, que tú vivas infeliz, que tú sufras, ¿no? Y nosotros también tenemos que ser así, o sea, drásticos con nuestro comportamiento, con nuestro hablar, con todo, ¿no? Tenemos que usar esa determinación. Y eso no lo puedo hacer yo por usted, No. ni usted por mí. Pero ¿de dónde empieza todo? Tenemos que aceptar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Nos lavó con su sangre. Todo aquel que Jesús compró con precio pertenece a Él. Porque hay muchas personas que se adjudican, soy cristiano, pero yo voy a tal organización donde se niega la palabra de Dios. Yeah. ¿Sí? Unos niegan al Espíritu Santo, otros niegan no quiero meterme en eso, pero lo que sí quiero meterme es decirte algo. Quien no está conmigo está contra mí. Así es, amén. Y yo tengo que tener certeza de no andar con la marca equivocada. ¿Por qué? Porque puedes estar dentro del cristianismo, pero con la marca equivocada. Oh, yeah. ¿Por qué? Porque te dicen, no, pues aguanta, soporta, mira que así es la vida cristiana. La Biblia habla de cosas tremendas. Yo veo a Pablo que naufragó, vivió unas cosas impresionantes, pero se reía el apóstol, dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, pero dice, sé vivir. Amén. ¿Por qué aprendió a vivir? ¿Por qué habla de abundancia? ¿Y por qué habla de escasez? ¿Por qué aprendió a vivir? ¿De quién aprendió? ¿Quién lo instruyó? ¿No es acaso el mismo Espíritu Santo? Así es. El Espíritu Santo lo enseñó. Ahora, ese fue el apóstol Pablo. No porque fue el apóstol Pablo y tuvo que padecer todo eso, yo tengo que padecer exactamente lo que Pablo vivió. No, ellos pasaron por todo eso para dejarnos saber a nosotros el sufrimiento que ellos vivieron, para que nosotros tuviésemos ahora. Pablo fue un atrevido loco que fue totalmente en contra de todo lo que él creía y se paraba y defendía, o sea, totalmente radical. Pablo, si usted lee las epístolas nomás, despacito léelas, velas como una historia que fue una historia real. Pero ver personaje de Pablo como al momento de caer del caballo supo con quién se dirigía, Señor. Y oyó esa voz que le dijo, ¿por qué me persigues? Y no andaba persiguiendo a Jesús como persona, seguía el cuerpo de Cristo. Y mató a muchísimos cristianos, a muchos desgolló, a muchas personas las fueron mártires por no
comprometer la palabra de Dios. Era lo que tenía la iglesia. La iglesia le llaman iglesia primitiva, pero es la iglesia de los hechos. La iglesia de los hechos no comprometía la palabra. Y hoy, esa es la profecía de Eduardo Urrea, y lo digo con convicción. Viene un despertar Amén. del libro de los hechos en el mundo. Así que vale más estar preparados. Amén. Hablan más de estar preparados por la venida de Cristo, y Cristo está que se prepara la iglesia. ¿Cómo? Porque no viene por una iglesia derrotada, viene por una iglesia poderosa, victoriosa. Amén. Aleluya. Quiero, por último, ya porque ya se nos fue el tiempo, quiero leer en Lucas, ahí donde estábamos, nada más como te dije que es muy explícito de otras maneras, ¿no? Este versículo empieza desde el 43 y termina en el 45, esa es la traducción del mensaje. Dice, tú no obtienes manzanas con gusanos de un árbol sano o saludable. Dice, ni buenas manzanas de un árbol enfermo. Dice, la salud de la manzana te dice la salud del árbol. Dice, debes empezar con tu propia vida dando vidas. Dice, es quien tú eres, no lo que tú dices y haces lo que cuenta. Dice, tu verdadero ser se desborda hacia las palabras y los hechos verdaderos. ¡Aleluya! Te dije, ¿ves? Vamos a volverlo a leer en casa, porque de ahí voy a sacar material. ¡Aleluya! De ahí vamos a sacar un buen material. Pues les invitamos a que celebren la Santa Cena con nosotros. Les invitamos a que tengan ahí ya su pan, su galleta, su jugo de uva, y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11, pero antes de eso vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Aquella persona que algo Dios trató con él y diga, total, voy a retomar mi caminar, es una decisión. Te felicito. La verdad, esas cosas de personas que tienen carácter y que dicen, no importa lo que te hayan reprobado, no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que hablen de ti, no importa, lo que importa es la decisión que tú tomas, porque esa decisión va a honrar a Dios, y Dios honra a los que le honran. Dice que el que se humilla, Él los levanta. Así que yo te felicito, porque eso es lo que Dios quiere. Gente, la presencia de Dios. Thank you. Gracias, Señor. Padre, hoy venimos ante tu presencia, juntos, unánimes. Gracias, papá, gracias. Sé que vivimos en tu presencia, Señor, pero la manifestación de tu presencia es completamente detectable. Gracias. Gracias por tu presencia. Oramos, Señor, para decirte, perdónanos por aquellas ofensas, Sí, Señor. aquellas acciones, palabras, actitudes, aquella indiferencia para lo que es santo. En el nombre de Jesús hoy venimos dispuestos a decirte gracias, porque sabemos que tu sangre nos limpia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. Pues vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por el pan. Gracias, Jesús. Porque este pan, Señor, es el alimento que nutre la vida nueva que nos diste. Gracias por el pan. Gracias, en memoria tuya lo hacemos, lo comemos. Puede comerlo. Dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias, Señor, por ser nuestro nuevo pacto. Gracias, Jesús. Hoy la tomamos en tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús. Dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues gracias por celebrar la Santa Cena junto con nosotros. Para nosotros siempre es un honor y un privilegio, un gozo el poder celebrarlo junto con usted y poder llegar hasta su hogar. Y pues ser de edificación, ¿no? La palabra nos ha llamado a que nos edifiquemos los unos a los otros. Y pues es lo que tratamos de hacer, ¿no? El poder edificar las vidas de aquellos que tienen un corazón dispuesto para aprender. Y sobre todo, pues realmente esto es una realidad. La realidad de aprender y disfrutar la vida que vivimos y estar con sensibilidad espiritual, porque creo que todos tenemos un propósito que diseñó Dios, y a todos Dios les tiene toda la remesa que se requiere y se necesite en todas las áreas para ejecutarlo. Lo digo porque hay una unción que Dios pone. Por ejemplo, por último, el rey David. El rey David, aquel que nunca lo consideraron hasta lo último, ¿qué pusieron sobre él? Pusieron sobre él la unción. Vaciaron el aceite de la unción sobre él. Pero dentro de su espíritu venía ya esa unción, ese propósito. Y veamos la historia del rey David. Cómo el rey David desarrolló los planes y los propósitos guiado por Dios, y vemos cómo él se lamentó cuando él cometió un error y siguió caminando y concluyó, y su descendencia, vemos a su hijo construir el templo de Jerusalén, ¿no? Ese templo bañado en oro, ¿no? Cómo la unción sigue. Y así como estuve con cada uno de ellos, dice el Señor, voy a estar contigo. Y por eso todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, Dios está contigo. Dios está contigo. No lo limites. Habla con Él y dile: papá, ya no quiero vivir confundido ni errado, quiero vivir, quiero disfrutar la vida en ti. Los esperamos el próximo martes. Amén. En punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Bendiciones, los amamos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.